Verón viene para Caldera. Es el séptimo, es el séptimo, es el séptimo, es el séptimo. Es de Caldera, es gol. Choque, gol. Hay que dar, sin esperar nada a cambio. Esto es lo que se cosecha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Estudiantes es el nuevo campeón de la Copa Libertadores. Otra vez el Pinta llega a lo más alto de América. Del campeón, de Estudiantes del campeón. Zucchi para marcar el gol decisivo, el penal definitivo. Y Estudiantes de La Plata es el campeón de la Copa de la Liga El Pincha. Sí. Contra Independiente Rivadavia Mendoza de local en 1 en el Hirschi. Y fue empate otra vez, como lo decíamos, en un arranque, en una previa de programa. Son puntos que están quedando en el camino, son puntos que duelen. Otra vez gusto a y poco. que son negativos, gusto a poco, al igual que la fecha anterior que fue con Barracas, Sí. de visita. Son partidos que Estudiantes debería haber ganado por calidad, por condiciones, por capacidad, llamalo como quieras. Estudiantes debería haber ganado en esta sintonía de el no perder, porque Estudiantes hace 5 partidos que no pierde, está bien. Empató el otro día con Independiente, empató con Barracas. Son puntos que de alguna manera siguen teniendo al equipo en esa de él no perder, que es lo más importante. Pero son puntos muy ganables. Son y de partidos alguna y manera partidos. son esos partidos que todos los equipos del fútbol argentino pagan por el nivel que hay o la cantidad de equipos, los formatos y demás, porque Estudiantes pagó el otro día en un empate con Independiente Rivadavia, que por supuesto en perfecta ley del juego viene a una cancha jodida, se cierra atrás, maneja los tiempos, te hace un Sí, te gol, sacó el punto. te sacó un punto. Redondo. Pasó lo mismo con Barracas. Bueno, de alguna manera Ahí- todos los equipos del fútbol argentino están pagando este formato de que te tenés que enfrentar a rivales que son inferiores y bueno, Ahí tienen Estudiantes tienen pagó. sus propias leyes. Contra Barracas Estudiantes pagó. Pero de una manera injusta incluso diría, porque fue una desatención en el final. Son momentos y partidos que el fútbol te quita o te da dependiendo situaciones adversas para un equipo o para otro, no importa. Desafortunado, sí. Ahora, contra Independiente Rivadavia creo que fue un equipo mucho más plausible, mucho más cerrado, mucho más contrincante para Estudiantes que lo que fue Barracas, creo yo. Sí, es que hay equipos que son guerreros y rescatan puntos Para mí molesta más lo de importantísimos. Barracas que lo de Independiente. Molestan los dos, pero una que da más bronca es la última minuto contra Barracas. Y molestan los dos porque el de Barracas se te escapó sobre el final y Barracas no hizo nada para ganarlo. Barracas no hizo Justamente, nada para no hizo ganarlo. nada. Independiente Rivadavia, Dentro de todo, algo te demostró. Estudiante fue superior, pero me parece que de alguna manera Independiente supo controlar o hacer lo que quiso, que es manejar los tiempos y llevarse el punto. Llevarse el punto. Juegan a eso esos equipos. Pero por supuesto, y son el precio que pagan el resto de los equipos del fútbol argentino. Caso Riestra llevándose un empate en la Bombonera. Total. Completamente. Es la actualidad del fútbol argentino. No importa. Estudiantes tiene que saber jugar contra Boca, contra River, contra Barracas o contra Central Norte por Copa Argentina. Todos los equipos se tienen que acomodar a esa cuestión. Bueno, el otro día sacó un empate. Gol de penal de José Sosa, Bien. Gol de penal de Franco Romero para Independiente Rivadavia, que es un jugador surgido de la cantera de Estudiantes y que hoy día está en Independiente. No lo gritó. No lo gritó, pero lo pidió patear. Y la gente de alguna manera Se la va a acordar, se la va a acordar. Pero bueno, el planteo de Estudiantes en este cruce con Independiente Rivadavia fue prácticamente el mismo que con Barracas. Otra vez teniendo a José Sosa como ese falso 9, teniendo mucha versatilidad pero poco peso ofensivo, porque no tenés un referente de área. Repasemos el 11 inicial: Matías Mancilla, Eric Mesa, Luciano Lolo, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti, Ascasíbar, Kosciuszki, Neves, Manchoma, Sosa y Joaquín Tobio Burgos. Lindo, Ese fue el equipo que salió el otro día. Lindo 11. Y como decíamos, bueno, repitió a José Sosa como falso 9, se metió Lolo, que era duda o que por lo menos no jugó el otro día con Barracas, porque sobre el final quedó desafectado de la convocatoria. Y me parece que lo más destacado, lo más importante es que volvió a sumar minutos en el segundo tiempo, porque ingresaron Guido Carrillo, Bien. Jiménez otra vez, Edwin Cetré y Arza Armendia.
Ok. Son todos nombres que sumaron minutos el otro día, son importantes. Sí, son titulares, diría inclusive. En buen nivel, sí. Hmm. En este Estudiantes no son titulares. O sea, Guido Carrillo sí. Guido Carrillo, sí. Pero Estudiantes, ante la falta de ellos por lesiones, por lo que sea, no los tenía a disposición. Y se supo acomodar y supo armar un planteo distinto. Jugando sin un 9 referente, porque puso a José Sosa de falso 9, porque puso a un pibe como Joaquín Tobio Burgos, que se ganó la titularidad en un partido. Bueno, de alguna manera Estudiantes se acomodó y me parece que eso es lo más destacable de este paso de estos presentes que engloba los últimos 3-4 partidos. Estudiantes se acomodó. Y Eduardo Domínguez, lo decíamos el otro día, no sé qué va a hacer ahora que tiene disponible a Edwin Cetrea, a Carrillo, a Arzarmendia, a Jiménez. Porque todo lo que probó en este interín en el que no los tenía funcionó. Probó con Mayoma, funcionó, es titular indiscutido, 2 goles en los últimos 3 partidos, figura casi. Sí. Probó con Joaquín Tobio Burgos. Gol en el primer partido de debut. Debutó con gol, se ganó la titularidad enseguida y también fue de los mejores jugadores en los últimos 3 partidos de Estudiantes. Y me parece que se reivindicó de alguna manera el técnico ahí porque hace meses y meses que banca Mayoma, que lo defiende, que le da confianza. No rendía. Ahora está demostrando un montón de cosas Mayoma en cancha. Y es toda, me parece que Eduardo Domínguez. Estuvo cerca de meter un gol, ¿no? Contra Independiente Rivadavia. Sí, también. Tuvo un rematito ahí, Mayoma. Sí. Entonces, de alguna manera se reivindica Eduardo Domínguez porque le empiezan a salir estas cosas de, por ejemplo, Mayoma, que él es el que le daba confianza y tiempo y espacio. No rendía. Bueno, ahora empezó a rendir. Todo de Domínguez. Lo mismo con los juveniles. Eduardo Domínguez decía, no están a la altura. Cuando estén a la altura van a jugar, van a ser tenidos en cuenta. Bueno, probó con un montón de juveniles. En su momento jugó Atum. En su momento jugó Nehuen Benedetti. En su momento, bueno, ahora está jugando Fabricio Pérez. Pero cuando uno verdaderamente funcionó y demostró las capacidades, se ganó la titularidad. Entonces ahí también hay algo del reivindicarse de Domínguez y de romper con eso que se había instalado de no banca a los pibes, no juega. Cuando realmente uno demostró las condiciones o la capacidad de jugar en primera división, se ganó la titularidad en un partido. Vos me lo estás pintando como el super equipo de Domínguez, pero algún error debe tener. Contame alguna falencia del equipo del Edu Domínguez. ¿Por dónde vienen los problemas? Porque hasta ahora Mayoma es un crack, entraron los pibes la rompen, no tenemos problema en ningún sector de la cancha. Para mí alguna falencia debe haber. En el análisis profundo periodístico de Matías Yacens, ¿a dónde encontró el puntito, el talón de Aquiles de este equipo de Domínguez? ¿O hace todo bien? No, por supuesto que no hace todo bien porque no ganó ni con Barracas ni con Independiente Rivadavia y son puntos ganables. Contame errores. Y en este último partido, Mesa me parece que... Qué raro, boludo. Mesa volvió a demostrar cosas de Mesa y no ser ese que parecía que se acomodaba y demás. Bueno, ahora, por el caso contrario, Gastón Benedetti empezó a retomar nivel otra vez y me parece que hoy día es titular. Sí. Y me parece que dentro de estos nombres que decíamos, que salieron y que ahora están de nuevo para jugar, el que más lo aprovechó fue Gastón Benedetti, porque en su momento estaba más palo y palo con Arzarmendia. Total. Hoy día me parece que tranquilamente puede seguir Benedetti como lateral izquierdo titular, a pesar de que vuelva Arzarmendia, sin duda. Es verdad, me había olvidado de esas alternancias entre Arzarmendia, Benedetti, Arzarmendia al principio. Ahora, el otro día, cuando recién repasábamos el 11 del partido contra Independiente, te nombré en el medio campo a Kosubinski y a Neves. Kosubinski, que entró por la acumulación de amarilla de Enzo Pérez, y Neves, que entró en esta cuestión del variar y que Sosa juegue en ataque y que se meta Mayoma también en ataque. Entonces, bueno, necesitas esa variante en el medio campo. No rindieron. Ninguno de los dos me parece que estuvo a la altura del partido del otro día. Barracas Central Neves, Con Barracas tuvo un buen partido y en el anterior Independiente. Pero el anterior con Barracas, con Instituto, tuvo un gran partido Neves también, Un gran partido en ese mediocampo, donde también funcionó ese tridente de ataque entre Sosa, Mayoma y Tobio Burgos. Y me parece que dejó bastante cosas interesantes. De alguna manera, Estudiantes tiene que buscar la manera de convertir un poco más de gol, de llegar
de otra manera o en otras condiciones, porque a Independiente de Barracas hizo un solo gol y le costó por eso el empate, porque con la mínima nomás o con el mínimo esfuerzo del otro equipo, Si no saber liquidarlo. te terminan quedando puntos en el camino. Kosciuszynski no Entonces, da pie con bola. Entonces. Kosciuszynski- O sea, ¿cuántas veces probó Eduardo Domínguez con Kosciuszynski y no rindió? Y Kosciuszynski no jugó bien. Que no tenía minutos, cuando tuvo minutos no cumplió, ahora se le sale esta nueva oportunidad, esta nueva ventana de integrar al equipo tras la salida de Enzo Pérez por acumulación de amarillas contra Independiente de Rivadavia para grabarlo algo más y tampoco rinde. Ya viene de varios partidos en los que le tocó jugar que no rindió y en un gran periodo en Estudiantes de La Plata siendo claro suplente. Sí, claro, suplente. Para el partido de mañana hay algunos indicios de Eduardo Domínguez, que por supuesto no está en la formación Eso es confirmada imposible. ni mucho menos, pero Imposible. hay algunos indicios que, por ejemplo, en esto que decíamos del convertir un poco más, del tener más peso en ataque, bueno, la incorporación a la titularidad de un verdadero 9 con peso ofensivo. Sea Jiménez o Carrillo, uno de los dos va a salir de titular en el planteo de mañana. Y como te decía recién, el nivel que estuvo teniendo Neves en estos últimos partidos y la incorporación de un 9 con peso ofensivo, me parece que lo hacen correr bastante más de atrás para el partido de mañana, porque Sosa va a ser titular otra vez, pero va a ser titular en su posición natural, es decir, en la que estaba jugando Neves. Ok. Neves Le quita el puesto, ya está. Sí, porque, a ver, en esto de acomodar de nuevo el equipo, me parece que se mete un 9 titular, vuelve Sosa a su posición, vuelve Enzo Pérez porque el otro partido no estuvo por sanción, por acumulación de amarillas. Convive con Ascasíbar. Así que el medio campo va a ser otra vez ese que funcionó tan bien en su momento, en la Copa de la Liga, cuando salió campeón, que es Ascasíbar, Sosa, Enzo Pérez. Probablemente sea ese el medio campo. Y el ataque. arriba. Y en la delantera va a estar ese jugador de peso ofensivo que decíamos recién, que es Jiménez o Carrillo, uno de dos, Listo. Un solo nueve. acompañado por Manjoma y por Tobio Burgos. Me encanta. Manjoma y Tobio Burgos, Me encanta, boludo. hoy Manjoma y Tobio Burgos son jugadores titulares en la primera de Estudiantes de La Plata. Total, se lo merecen. Son jugadores titulares. Sí. Manjoma está cumpliendo con eso que juró y defendió el técnico. Tobio Burgos debutó, se ganó la titularidad. Hoy los dos, No a pesar sale. de que sean sorpresa para muchos de nosotros incluso, Sí, es verdad. son titulares en este equipo. Fueron sorpresas. A pesar de que en el equipo o en la totalidad del plantel tengas un Thiago Palacios, tengas un Pablo Piatti. Ahora es importante también recuperar a ese Palacios, por ejemplo. Sí, total. porque Palacio ha dado lo tiene mucho, que ha recuperar. dado mucho. Lo Pero tiene que bueno, recuperar. Es recuperar varios jugadores. Por ejemplo, de estos que estábamos hablando de Palacios y Cetré, que eran habituales titulares, los dos están en un nivel bajo. A lo que se recordaba de aquella Copa de la Liga o aquella Copa Argentina. Sí, hoy Manjoma Es está... difícil recuperar un jugador en un torneo tan largo. Pero Hoy bueno, Manjoma- progresivamente, intercalando con los que sí vienen bien, sin dejarlos relegados por completo, te pueden aportar algo quizás en otros minutos de juego, en otros minutos en cancha, cuando les toque salir desde el banco de suplentes, aportar lo poquitito que les queda dentro de un partido. Hoy Manjoma es más que Cetré. Total. Hoy Manjoma le sacó la titularidad a Cetré y parece impensado si lo mirábamos hace 6 meses. Es tan bueno como el C3, ese C3 No. que queda atrás, ¿eh? Sí, sí. No, el C3 Bueno, de la tres Copa de partidos, la- Caíto, de 3 goles. El Cetré de la Copa de la Liga Pará. tenía un nivel superlativo. Nah, bueno. No era Manjoma, pero Manjoma está jugando muy bien. Pero esperá, Bueno, ¿vos decís que Manjoma no lo puede alcanzar? No. ¿Dudás? Sí. No. Yo, para mí pero sí, bueno, pero también tienen Para otras, mí sí, de alguna manera tienen otras condiciones. Incluso puede llegar a ser mejor. Mirá la Pero que le tiro. es necesario, sí o sí, que Estudiantes recupera ese C3, recupera ese Thiago Thiago Palacios. Palacios, que Piatti vuelva a sumar minutos, porque Piatti está en un momento increíble también. Después por problemas familiares y demás, Y Piatti se perdió va un, poco, también. perdió un poco de lugar y está cerca de que se termine el contrato también. ¿Se quedará Piatti? Y está difícil, dificilísimo, está muy dificilísimo. difícil, está muy difícil porque... Pasa que ilusiona un poquito, no que siga. Incluso estos 6 meses ya fueron como un changüí de sigo un poquito más. Sí. Pero en realidad el contrato finalizaba a mitad de año. Se quedó, estiró. Siguió 6 meses, yo creo que no va a seguir en Estudiantes. Qué lástima. Me parece que desde el plantel de las directivas tienen el sueño de que siga. No es fácil, no es Vos fácil. Imagínate si Estudiante empieza a acomodarse en este último tramito, a perfilarse bien, a ganar, a jugar lindo, a que los nombres que entren también estén a la altura y se arma todo un conjunto
que le ofrece a Pablo Piatti la posibilidad de quedarse un ratito más. Yo creo que dicen que sí. Interesante. Yo creo que dicen, hay que apuntar a eso también, no solo la final ahora en diciembre, sino que también se quede Piatti. Estaría bueno competir con Piatti en Libertadores. Pasa que hay que ver también qué pasa con el resto del equipo, porque hay nombres. Hay contratos que se Hay acaban. nombres que se acaban, que son jugadores de mucha experiencia, de mucha jerarquía en su momento, pero que hoy son grandes. Caso José Sosa, caso tranquilamente Fede Fernández, caso Lolo. Bueno, son nombres que pueden terminar su contrato y desvincularse de Estudiantes a fin de año. La mayoría yo creo que van a seguir, pero tranquilamente se les cumple el contrato y pueden partir. Pero en esto que te decía recién del planteo, en el último partido contra Independiente Rivadavia en la conferencia, Eduardo Domínguez hizo énfasis en la pelota parada. Les está costando la pelota parada. Fastidioso. Sí. Hizo énfasis en hay que laburar sobre eso. Yo no veo que sea una cosa de locos que mañana juegue, no de titular, pero que sí que sume minutos Federico Fernández en defensa. Y es algo que se Por viene esto de la pelota parada, bastante. Además tiene altura, mucho juego aéreo. gran porte físico, pero Fede Fernández hace bastante que no lo vemos integrando la saga defensiva. Se lo extraña un poquito, No como titular, pero tranquilamente puede sumar minutos Federico Fernández en el partido de mañana. Y para mí, si partido está bien de mañana, Fede, es indiscutible que va él. Partido de mañana en el que Estudiantes desde las 18:45 enfrenta a San Lorenzo de visitante en el nuevo gasómetro, San Loré. que es un escenario bastante reacio para Estudiantes, ¿sí? Que no gana desde 2016. Hace 8 años que Estudiantes no gana. 10 años en 2016. Hace 8 de aporte. Hace 8 años que Estudiantes no gana en cancha de San Lorenzo. Hace mucho. Muchísimo. Entonces es Mucho tiempo. un escenario bastante reacio para Prácticamente completar un secundario. Son 6 años de secundaria más. para este San Lorenzo que viene muy flojo, que ahora se enderezó un poquito con la llegada de Miguel Ángel Russo, que dirigió 3 partidos, ganó 2, perdió 1. Bien, Russo. Pero- Sacando el resultado. Pero venía San Lorenzo muy Horrible. flojo, muy mal, una pésima campaña de San Lorenzo en lo que está haciendo este 2024, que incluso... ¿Nos clava Muñain? No creo. No creo. ¿No estás para esa? Pero ¿Una bueno, vez? enfrenta a un equipo jodido de Estudiantes, como siempre son los de Miguel Ángel Russo, en una cancha complicada, pero me parece que con este planteo que estábamos nombrando, y ahora vamos a repasar el posible 11, Estudiantes tiene con qué. Porque aún así Cetré no sea titular, porque aún así Piatti no sea titular, porque Jiménez o Carrillo, uno de los dos, no sea titular, porque Arzamendia no sea titular, son los nombres más o de los más jerárquicos que tiene Estudiantes. No sumen minutos porque no están en un buen momento. Estudiantes los tiene que recuperar, sí. Hoy día tiene con qué reemplazarlos, me parece, y tiene que aprovechar de eso. Entonces, el esquema para el partido de mañana es parecido, pero varía en esto del 9 con peso ofensivo, con el objetivo de ser un poco más certeros en materia ofensiva. Bien. Equipo: Mancilla, Mesa, Lolo, Facundo Rodríguez, Benedetti. Tal cual, un calco hasta los últimos partidos. Sigue todo igual. Mediocampo, como decíamos recién, Sosa, Pérez y Ascasíbar. Bien. Vuelve Enzo. Vuelve Enzo tras la suspensión del otro día y Sosa vuelve a su posición natural. Sí. Delantera: Manchoma, Carrillo o Jiménez y Joaquín Tobio Burgos. Oh, me encanta esa delantera, Ese es el planteo Me para vuelve loco. el partido de mañana, seguramente. Che, y delantera. Especulaciones, futurología de algo que puede llegar a probar Eduardo Domínguez. Cetré, Carrillo y Manchoma. Alta. Sí. Alta delantera. En buen nivel, sí. Es una locura. Ahora, hay que ver Velocidad hay y que ver, potencia. Hay que ver cómo vuelve Guido Carrillo, porque el otro día que volvió después de la lesión aquella en la fractura del rostro contra Defensa y Justicia y demás, volvió falta de ritmo y se notó, me Sí. parece que entró en otra sintonía de partido Que estuvo un mes afuera. y estuvo casi un mes Un afuera. montonazo de tiempo. Entonces, creo que es ritmo de fútbol, que sumando minutos de a poco va a volver a ser el Guido Carrillo que tranquilamente puede llegar a ser, porque tampoco tuvo una lesión física desde un desgarro
O sea, fue un golpe que lo dejó afuera bastante tiempo, pero me parece que no le va a perjudicar tanto en esta incorporación de nuevo a la titularidad. Fundamental que sume minutos y que se recupere, porque es titular indiscutido en este equipo. Fundamental que Sosa funcione bien otra vez en ese mediocampo. Lo va a hacer. Porque Yo lo recordemos confirmo. que Sosa venía muy flojo y el nivel lo recuperó cuando cambió de posición. Cuando cambió a ese falso 9 empezó a tener de nuevo un nivel interesante Sosa, pero Hace antes 5 partidos. venía siendo bastante resistido en su posición natural en ese mediocampo. Entonces, para el partido de mañana hay claves que tienen que funcionar, porque creo que en el equipo, en el planteo inicial, el equipo va a funcionar. El nombre por nombre es interesante y es prácticamente el mismo de estos últimos partidos. Ahora, el segundo tiempo es interesante en cuanto a variantes, porque reitero, como decía recién, tiene que recuperar jugadores claves. Que el otro día, por ejemplo, Cetré no entró bien otra vez, y hace mucho que no es Cetré el de la Copa de la Liga, ni muchísimo menos. Sí. Pasa que ahí también el recuperar jugadores claves, ¿cómo haces para recuperarlos? Es algo tan subjetivo de que entre bien, rinda y a partir de ahí se acomode. Puede ser el partido de mañana o dentro de 2 meses cuando agarre un buen nivel propio de lo individual. Y eso del tener que recuperar No jugadores... depende de Eduardo Domínguez. Eso del tener que recuperar jugadores constantemente fue parte de las lesiones y ese tópico interesante del que hablábamos en el último programa. Estudiantes perdió o tuvo 37 lesiones a lo largo del año, una 25 en este segundo semestre. Por supuesto que en conferencia de prensa se le consultó a Eduardo Domínguez sobre esta cuestión. ¿Qué opinaba al respecto? Edu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Edu? 37, Bueno, Edu. Eduardo Domínguez respondió, me parece que con tranquilidad. Por supuesto que es muy negativo perder tantos jugadores o recibir tantas lesiones. Ahora, me parece que Eduardo Domínguez responde desde la tranquilidad del saber que el fútbol argentino es exigente y que para rendir en ese nivel, para funcionar ahí, en ese nivel, tenés que tener de alguna manera la exigencia entre semanas. Si no te exigís al máximo nivel entre semanas, es imposible rendir al máximo nivel el fin de semana, y eso es más o menos lo que respondió Eduardo Domínguez desde la tranquilidad del hincha. O sea que la exigencia máxima proviene de la semana de entrenamiento. Proviene de la semana de entrenamiento y que va a seguir por ese camino. Bueno, Es una carta peligrosa. peligrosísima. Pero que evidentemente es necesaria. Para rendir al nivel que el técnico exige, hay que Van a seguir hay que entrenando entrenar así. de esta manera. En palabras más, palabras menos, Estudiante va a seguir entrenando al mismo ritmo, no baja. No baja. Y bueno. Muere con esa Edu Domínguez, veremos el año que viene. Porque ahí ya es importante teniendo en cuenta las competiciones que va a Sí, haber, pero si la exigencia máxima requiere eso se hará. O ver cómo sigue respondiendo el equipo. Porque por ahí de alguna manera se endereza esta cuestión. Por ahí yo creo que la pretemporada puede ser muy interesante, muy positiva. ¿Cuántos se lesionaron este Semestre. último semestre? 25. Más o menos. 25, pero recortarlo solo el último mes y medio. Ah, y serán 8. Está perfecto, está perfecto. No, porque digo, bueno, si en el último mes y pico se lesionaron 3, y bueno, quizá esa máxima exigencia ya cesó un poco y se están adaptando los muchachos. Yo creo que Pero va a si ser- se lesionaron 8 en el último mes, es terrible. Va a ser fundamental la pretemporada de este interín entre temporada 2024-2025. Y totalmente, pero es lo que te va a dar la cara del equipo durante el resto del año. Una buena pretemporada, es un buen equipo, el resto de la competición.